gracias por continuar con nosotros y estamos aquí ahora también con el Festejo. Unidos a todas las personas que están siendo festejadas. A ver, pues hoy tenemos un gran abrazo y una gran felicitación a las personas, a San Luciano, que llevan por el nombre Luciano, a Damián y a San Evaristo. San Evaristo, bueno, si conocen a alguien, yo sí quisiera saludar aquí, aprovechar para la familia Díaz Maldonado y especialmente Luciano. Sano, estuve con él en el hospital el día de ayer, ha sido intervenido, estamos con ustedes, estamos pidiendo siempre, Dios mediante, pues está la oración y la relación, y hemos dedicado también así especial atención a todos ustedes que están a veces delicados de salud, y estamos acompañándoles con un placer, sobre todo el felicitarles, el saludarles y el decirles que ánimo, con mucha fuerza y con mucha fe. Yo creo que esto también une mucho a la familia. Siempre adelante con esto. Siempre adelante, ánimo, ¿verdad? Sí, felicidades para todas las personas que están celebrando sus santos. Yo quisiera que ahora vayamos al otro lado del estudio, vamos a ir directamente con el Padre Guadalupe porque seguimos, ya está esperándonos ahí para compartirnos también tantas cosas. Vamos con él al otro lado del estudio, por favor. Muy buenos días, me da mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes compartiendo pues estas sencillas cápsulas, estas sencillas reflexiones en torno al derecho canónico, específicamente en torno pues a las personas en la iglesia, y hemos estado hablando de los laicos. Ya decíamos la semana pasada que pues laico significa literalmente pueblo, los que forman el pueblo de Dios, que no pertenecen al orden sagrado o en algunos casos pues a la vida religiosa. Más adelante hablaremos pues también de lo que son los clérigos, de lo que son los religiosos dentro de la iglesia, y pues quisiera brevemente recordar lo que hablábamos la semana pasada acerca de las obligaciones y derechos de los laicos en torno a la función de enseñar. Decíamos que los laicos prestan una valiosa colaboración en las comunidades parroquiales cuando ejercen el ministerio en la catequesis, cuando ejercen la acción misional, cuando pues educan, cuando aprenden las ciencias sagradas en las instituciones católicas dirigidas pues por la autoridad para poder llevar el evangelio de una manera más cualificada. Eso pues en cuanto a la función de enseñar. El día de hoy quisiera tocar algunos puntos de algunas obligaciones, de algunos derechos en cuanto a la función de santificar. Yo creo que no es extraño para ustedes haber visto en sus parroquias quizá a algunos seglares, por ejemplo, distribuyendo la Sagrada Eucaristía o llevándola a los enfermos. Yo creo que también ustedes habrán escuchado que también los laicos pueden en algunas ocasiones administrar el bautismo en caso de necesidad u urgencia. Bueno, pues estas son de los derechos y obligaciones que otorga el Código de Derecho Canónico para los fieles laicos. Son, pues digamos, atribuciones que la Iglesia ha ido concediendo por la cuestión a veces de necesidad, a veces por la cuestión de reconocimiento de los mismos derechos de los fieles laicos. Concretamente, los laicos en el derecho canónico, el derecho canónico les concede algunas atribuciones en las funciones litúrgicas. Pensemos, por ejemplo, cuando un laico es instituido como lector, como acólito, para que lo haga de una manera cualificada. A veces por ahí en nuestras comunidades parroquiales se invita a las personas a que colaboren en la predicación, en la proclamación de la palabra de Dios en las Eucaristías dominicales. Bueno, pues la iglesia también pues requiere personas que estén preparadas, cualificadas para darle pues una proclamación digna a la palabra de Dios, o por ejemplo estar asistiendo al sacerdote mientras realiza funciones litúrgicas, como por ejemplo la celebración de la Eucaristía. Es importante que todos quienes participen en la Eucaristía, dice un principio de liturgia, ¿verdad?, hagan todo y solo aquello que les corresponde. El sacerdote pues presidirla y a los laicos pues asistirlo para que estas funciones litúrgicas se lleven a cabo con el mayor decoro posible. Entonces esa es una facultad que el derecho canónico reconoce y otorga a los laicos. Habrán ustedes también, por ejemplo, visto, les decía yo, de aquellos laicos que colaboran en la distribución de la Sagrada Eucaristía como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión.
Esto, pues a la vez que es un derecho, pues también otorga a ciertos hermanos nuestros que se encuentran enfermos, pues la posibilidad de recibir a nuestro Señor Jesucristo, pues desde su lecho donde se encuentran postrados a causa de su enfermedad. Y así, lo que es un deber para unos se convierte en un derecho para otros, porque a ese enfermo le llega la Sagrada Comunión, se le distribuye, se le administra la Sagrada Comunión, pues que de otra manera no sería posible, pues por la escasez de sacerdotes. También los laicos tienen la posibilidad de asistir al matrimonio, al bautismo, asistir a las exequias o las preces litúrgicas. Por ejemplo, supongamos que en alguna ocasión nace algún niño y está delicado, pues algunos sacerdotes han preparado algunas enfermeras que son las que se encuentran por ahí más de acuerdo a las circunstancias, para que ese niño no muera sin recibir el bautismo, para que ese niño no muera sin haber sido recibido en la iglesia como hijo de Dios. Y entonces nuevamente volvemos, lo que es un deber para el laico se convierte pues en un derecho que recibe esa criatura, que de otra manera pues en lo que van a buscar el sacerdote pues no podría recibir el bautismo. O incluso en la función de asistir al matrimonio, muchas veces decimos mal la frase el padre que nos casó. Esto no es así. Habrán de saber ustedes que el sacramento del matrimonio es el único sacramento en el cual los laicos, en este caso los pretendientes, los contrayentes, actúan como propios ministros y el sacerdote es solamente un testigo cualificado de la iglesia. Y entonces a veces esta función del sacerdote como testigo cualificado puede ser delegada a un laico cuando se dan ciertas condiciones, cuando se dan ciertas circunstancias. Hasta ahorita, pues aquí en nuestra diócesis, pues esto no es el caso, pero pensemos en diócesis donde pues a causa de las distancias, de la serranía, de la escasez de sacerdotes, pues un laico es el que tiene que recibir el consentimiento de los contrayentes, y entonces pues ahí no podrían aplicar esta frase de que nos casó un sacerdote. Repito, no es el sacerdote el que casa, el sacerdote asiste como ministro cualificado de la iglesia. Por eso, pues al reconocerle estos derechos a los laicos, pues se está convirtiendo también en algo que está beneficiando a los demás. También los laicos pueden participar en la liturgia de las horas. Pensemos, ¿qué es eso de la liturgia de las horas? Bueno, es la oración oficial de la iglesia, que pues es la misma en todo el mundo, claro, en diferentes idiomas, que a los presbíteros, a los sacerdotes nos obliga, y a los laicos se les invita a su participación. En algunas parroquias, por ejemplo, tienen días instituidos en los cuales el sacerdote reza junto con su comunidad la oración litúrgica que toque, bien sean las laudes, las vísperas. El sacerdote pues ahí preside la oración litúrgica. Hermanos, son tantísimas cosas que pues el derecho canónico otorga como derechos a los fieles laicos, que si nosotros las conociéramos encontraríamos un ámbito en el cual ustedes pueden participar y que enriquecería todavía más la vida de nuestra iglesia. La próxima semana voy a terminar con esto de los derechos y obligaciones de los laicos en la función de regir. Va a estar muy interesante. Si tienen alguna pregunta, yo los invito a que nos las hagan llegar a través de los teléfonos, del Facebook, del Twitter, para que pues podamos responderla. Y pues yo los espero aquí el próximo martes. Por lo pronto les deseo que tengan un muy buen día y una muy buena semana. Que Dios los bendiga. Interesante todo esto, parece como una sobredosis de mensajes. Espero que estén bien atentos todos ustedes, que yo lo sé porque luego las preguntas nos estamos dando esa sorpresa porque a cómo nos están respondiendo ahí, muy bien. Padre, todo. Y luego por ahí están pidiendo también, bueno, algunas cositas. Ustedes, nos vamos por donde ustedes nos indiquen, con todo cariño, pero hoy qué importante es la misión de los laicos. Lo que pasa es que con toda la reforma del Concilio Vaticano II, que estamos hablando de los años del 62 al 65, se da toda esta participación. Ustedes han de recordar, antes a lo mejor era el Concilio de Trento, que venía por allá mucho tiempo atrás.
estamos ubicándolo por el 1545, imagínense entonces luego el cambio ya con el Concilio Vaticano II, se da toda la reforma, y a lo mejor antes pues algunas personas ya de muy grandes tendrían a lo mejor que recordar pues que la misa era de espaldas, que era en latín, que no se entendía, que por eso entonces pues la religiosidad popular nace también como una expresión. A veces estaba la Eucaristía, pero pues no se entendía en el latín, que es el idioma oficial. Pero ya luego entonces se dan todos estos cambios, del 62 al 65, y toda la participación de los laicos, los ministros extraordinarios, el leer, la lectura, los cantos, la liturgia, que también provoca reacciones, y por ahí también a lo mejor algunas de sectas o algunas religiones por ahí se fueron por otro lado, y entonces a lo mejor conservando aquello todavía muy antiguo. Entonces hay de todo ha habido. Sin embargo, qué bueno poder centrar la atención en estos cambios, en estas reformas, sobre todo para que uno lo entienda, para que uno participe y para que uno viva también su fe, como es hoy, a través de este medio también poder estar comunicándoles todo esto. ¿Y qué tenemos? ¿Qué más tenemos por aquí, llamaditas? Tenemos más llamadas, padre. Eva Maya de García. Ajá. También la manda a felicita el programa y a todo el equipo, y manda a felicitar por su cumpleaños a su hija Emilia. Muchas felicidades, nos unimos. Felicidades a ella. Sí. Y felicita también a Telecable por darle su espacio al padre, ya que es muy nutrido el programa y enriquecedor. Muy bien. La señora Marta Cuervo también lo manda a felicitar, felicita al programa y a todo el equipo. Ajá. Y dice que es un alimento para el cuerpo y alma, sí, que le da mucho gusto, lo ve todos los días desde que empezó el programa. Muy bien, y también tenemos hay otra llamada también aquí que nos dice. Sí, es de María Teresa Echeverría. Muchas gracias por ella, sí. Y bueno, ella quiere saber las respuestas del día de ayer. Ajá. A ver si, ya que estaban agradeciendo aquí a la empresa, a Telecable, y a nuestros amigos los técnicos que están por allá en cabina, que aquí yo nada más veo, siempre que nos acompaña muy amablemente, pero en cabina les pido, hay una frase, una palabra por ahí que nos dejó el padre Bernardo, ojalá a ver si nos la pueden poner. Ya aparece ahí, al pie de la pantalla, ¿sí? A ver, ¿cómo es que dice ahí? Tohusa Eva Mavi. Si pueden apuntarla, apúntenla, por favor. Sobre todo por este comentario de esta última llamada. Esos son los libros, es una palabra clave para aprenderse los libros deuterocanónicos, que bueno, los hermanos separados no tienen esos libros. Una Biblia la distingues inmediatamente cuando es católica y cuando no lo es, porque no vas a encontrar en una Biblia protestante esos libros. Y por eso sigan esa palabra si la apuntan por allí, quiere decir, la primera palabra es Tobías, luego Judith, Sabiduría, Esther, Baruch, Macabeos 1 y 2. ¿Sí? Entonces, esos son los libros. Tohusa Eva Mavis. Con esa palabra nos la dejó el padre Bernardo, y bueno, también el padre León la mencionó, pero relaciónenla muy bien. Yo sé que muchas personas están interesadas, prueba de ello es esta llamada, y en atención a eso, ahí está la respuesta. El padre Bernardo o los otros padres de Biblia harán entonces las preguntas, dejan la respuesta para que nuestro equipo que nos están por ahí ayudando a atenderles a ustedes amablemente, pues ahí inmediatamente reciban las llamadas. Claro, hubo muchas, correctamente muchas llamadas, pero bueno, pues es que es la que entra primero. Y entonces les agradecemos bastante, y sobre todo que remarquen esto para saberlo. Ahí están entonces como las siglas o la abreviatura de los libros que son estos libros. Repito también, luego ya con nuestros expertos en Sagradas Escrituras habrá algunas partes, por ejemplo, del libro de Daniel, sobre todo porque si estaba escrito en su lengua original y luego pasa el tiempo y están otras partes en griego, a lo mejor por eso estuvo el rechazo, porque estaban en griego, y vamos a decir en un idioma ya más reciente en aquel tiempo, ¿sí? Entonces, por esa razón aparecen esos. Entonces, repetimos, el libro de Tobías, de Judith, de Sabiduría, Esther, Baruch y Macabeos 1 y 2. Entonces, ahí están estos libros y otras que son partes también, eso también lo digo así para que no entremos en escrúpulos, porque hay partes también, aunque no es el libro completo, pero algunas partes, por ejemplo, fueron escritas en griego, y si estaba escrito en el lengua original, hebreo, arameo, vamos a decirlo así, en el Antiguo Testamento, entonces no era muy aceptado el griego, porque el griego estamos en el Imperio Romano, y luego ya el Imperio Griego y luego el Imperio Romano en tiempos ya de Jesucristo, y son cuestiones de tiempo y de traducciones, como también se están hablando. Recuerden, si a veces nosotros aquí con nuestra fiesta del centenario, bicentenario, nos encontramos con dificultades en detalles porque no los tenemos, imagínense nosotros en hablar en bimilenario. Estamos hablando de 2000 años, y estamos hablando no de nuestra era cristiana, sino tiempo atrás, ¿sí?
Cristo parte la cronología, hay fecha antes y después de Cristo. Entonces, por ahí tenemos esas explicaciones y pues un mundo de conocimiento, Dani. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahorita vamos a un pequeño corte. Vamos a un pequeño corte, les deseamos lo mejor y volvemos. Ya volvemos con ustedes.